Hola a todos, seguimos con los videos respecto al portafolio de ETFs. En esta ocasión vamos a hacer un análisis histórico de precios, revisar el desempeño de este portafolio con el benchmark, explicar un poco cómo funciona esto y, como siempre, ejemplos en Excel. ¿Ok? Entonces vamos a ir al Excel y en este Excel lo que tenemos que es, si vemos la clase anterior, el video anterior, determinamos que queríamos invertir en estos ETFs, ¿correcto? Y estos ETFs tenían una estructura, ¿no? Un determinado número de acciones o de unidades ETF que se va a invertir, se revisó todo eso. Ahora, en este cuadro, ¿qué vamos a hacer? Si vemos acá, voy a borrar esto, ¿qué tenemos? Quiero poner los tickers, ¿no?, de los activos en los que vamos a invertir. Entonces, para hacerlo más esquematizado sería, usamos la fórmula transponer y marcamos todo esto, cerramos paréntesis y enter. Entonces lo que obtenemos son los activos. ¿Por qué lo pongo en este formato? Porque para migrar la información de la misma plataforma de la misma plataforma necesito tener esa información en esta estructura de forma horizontal. Entonces vamos a migrar los precios históricos. Los precios históricos van a ir desde el 31 de diciembre de 2014 hasta el 30 de septiembre del 2023. Y van a ser diarios en este ejemplo. Entonces ponemos historial de cotizaciones, el stock, marcamos fecha de inicio, que es esta fecha final, precios diarios, sin encabezado, por ejemplo ponemos 0, que la primera columna sea la fecha y la segunda columna el precio de cierre. Si vemos esto, el sistema nos bota esta información. Ahí está. Ahora, para los siguientes, como ya tengo la columna de fecha, lo que hago es hacer algo parecido. Historial de cotizaciones, el activo en el que quiero invertir, la fecha de inicio. Ahora sí lo voy a fijar porque esta fórmula la voy a usar, la voy a jalar. Punto y coma. Fecha final. Acá. También precios diarios, sin encabezado, y solo la columna de cierre, precios de cierre, ya no fechas. Si hago esto, vemos que jala toda la información. Ahora sí, lo que puedo hacer es jalar esta fórmula hacia la derecha y obtener todos los precios. Hasta acá, básicamente es ayudarnos del Excel para obtener los precios históricos de lo que queremos invertir. Ok, ¿qué más? Vamos a hallar los rendimientos, ¿sí? Voy a jalar acá la fórmula o la fecha para tenerlo acá. Vamos a copiar. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a estructurar? ¿No? Es la inversión inicial, ¿correcto? O sea, si yo empecé a comprar estos activos el 31 de diciembre del 2014, vamos a verificar que los precios estén bien. 10.25, 110.25, 105,99. Sí, están bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente es valorizar el portafolio. ¿Y cómo es valorizar el portafolio? Multiplicar cada acción que compro por su precio. Es básicamente hacer esto, ¿no? Si multiplico la acción que compro por su precio, la acción que compro por su precio, y lo sumo, me da el precio el valor del portafolio. El tema es que este es del 31 de diciembre y lo que yo quiero es obtener los precios históricos también cada día. Entonces, a medida que van pasando los días, cómo va cambiando de valor el portafolio, asumiendo de que no voy a comprar ni vender acciones adicionales a las que ya he hecho. ¿Ok? Porque este es un tema teórico. Entonces, si lo complejizamos más, pues se hace más difícil de entender. Entonces, acuérdense de eso. Entonces, esto es lo que vamos a obtener. Para obtener eso,
de una forma más rápida, lo que hacemos es igual. Hacemos la fórmula transponer. ¿Qué cosas? Esto, sino que esto está de tu forma vertical. Ya lo voy a fijar también para que... Y le voy a dar enter para que vean qué es lo que sale. ¿Ves? Entonces básicamente lo que he obtenido es los precios, o sea, las cantidades en horizontal. Ahora, con la fórmula suma producto, lo que puedo hacer es multiplicar esa matriz por esta matriz. Es lo mismo que hemos hecho en el otro lugar, pero de otra forma. ¿Y cuánto me sale? 9532.82, que debería ser lo mismo que acá. Entonces eso nos dice que está bien la fórmula. Acuérdense que hemos fijado esta columna porque esta columna de la otra pestaña no se va a mover, ¿no? Estamos asumiendo que no compramos ni vendemos adicional a la compra inicial del portafolio. Ahora, si vamos yendo hacia abajo, cada día, ¿ves? Los precios han ido bajando o subiendo. Ven acá, han ido bajando y subiendo. Si voy hasta el final, lo que ha habido es que al final, en el largo plazo, este portafolio se hubiese revalorizado. Hubiese pasado de este importe a este importe. ¿Ok? Eso es lo que obtenemos estructurándolo de esta manera. Yo creo que está bien porque nos da una visión más amplia de cómo va el portafolio, porque muchas veces en la vida real compramos las acciones, el broker nos da ¿no? su reporte y, y bueno, y confiamos en que esa información está como nos la entregan, pero de repente no hay un gráfico para comparar lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, eso es lo que ganamos. ¿Ok? Luego, también no es un tema de acá. Se supone que hay cosas que ya se saben. Entonces, vamos a hallar los rendimientos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el rendimiento del portafolio respecto a la fecha que analizo comparada con la fecha anterior? ¿No? Entonces, básicamente es hacer la división entre el valor actual que estoy queriendo comparar entre el valor anterior menos uno. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que este portafolio que lo compré el 31 de diciembre, al día siguiente se revalorizó en 0.15%. Al día siguiente bajó con respecto a este día un 0.68. Y así durante X años de manera diaria. ¿Correcto? Básicamente eso es lo que obtenemos. Ahora, vamos a cambiar esto por BOO. Eh, Esto no lo he visto, no le he compartido en otros videos, pero en algún momento seguro tocaremos este tema. Pero básicamente el benchmark viene a ser un índice al cual podemos comparar, ¿no? O queremos compararnos. Entonces, en este caso voy a elegir al SP500 y como ya tenemos el precio de un ETF que replica al SP500, que es el BOO, entonces podríamos compararlos con el desempeño de este ETF, ¿correcto? Entonces solo quiero entrar acá para confirmar porque a veces en el Excel te marcan otros precios y mira, ves, acá estaba teniendo un error. Vamos a elegir, mejor para no complicarnos, acá lo vamos a cambiar por el SPY porque a veces el Excel no lo está jalando bien. Ahí está, el SPY, lo ponemos ahí y esto ya sería SPY y acá vamos a ponerle el rendimiento del SP. Ya, acá como ya entramos a esta página voy a ver alguna información adicional. Ujú. Sí, ahora vamos a buscar acá para actualizar SPY. Vamos a confirmar si la comisión es la misma. Este es de esta empresa. Vamos a poner bien los datos para que esté todo conforme. Y 0.0945. ¿Ok? Vamos a poner ese.
0.0945. Vamos a actualizar acá. O buscamos otro, pero vamos a dejarlo ahí. Ok. Entonces, ya con esto tenemos el precio correcto. Y ahora vamos a elegir nuevamente el rendimiento. Que hemos visto el rendimiento. Ese es el rendimiento aritmético, ¿sí? Esto, el precio actual entre el precio anterior menos 1. Entonces, aquí lo que obtenemos son los rendimientos diarios. ¿Ok? En este video todavía no vamos a... Igual no lo vamos a tocar tampoco tan ampliamente, pero sí hay, o sea, hay forma más prácticas de determinar el rendimiento diario o mensual o anual promedio de entre un precio y otro precio final en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces que se calcula una media ponderada. Entonces lo vamos a ver porque también quiero compartirles una página que es Portfolio Visualizer y donde vamos a poder hacer los cálculos bien cercanos a como lo hacen ellos, ¿no? Lo cual nos da cierta o nos ayuda a estar más seguros de que la información que estamos haciendo está correcta, ¿ok? Acá simplemente es la media aritmética. Entonces, ¿qué nos falta acá? Voy a copiar nuevamente la fecha. Acá, perdón. Vamos a copiar la fecha. Así. Y acá lo completamos. Entonces simplemente he puesto la columna de fechas. Y ahora sí, vamos a hacer un supuesto, ¿correcto? ¿Cuál es el supuesto? Si yo tengo los rendimientos diarios, el problema es que acá es una inversión específica, 9.515.96. Y cuando nosotros vemos las plataformas, siempre las empresas que los publican parten de una base hipotética. Dicen, vamos a partir de que ambos portafolios fueron los 10.000. ¿Correcto? Fueron los 10.000. Entonces, si eso es así, yo puedo replicar, si ambos hubiesen partido de la misma base y tengo los rendimientos diarios, yo podría indicar, ¿no?, cuál sería el precio o el valor de ese portafolio en ese día. Sería la base, 10.000, por 1 más el rendimiento. Si eso ocurre, yo podría hacer esto. Y en el caso de acá, hacer lo mismo. Lo volvemos a hacer otra vez. Sería la base por 1 más el rendimiento. ¿Ok? Y listo, vamos abajo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que este portafolio, si yo hubiese empezado con 10.000, hubiese terminado con 14.448.32. ¿Ok? Y en el otro caso, el benchmark, que es a lo que nos queremos comparar, o la referencia que queremos tener, es el SPY que replica el SP500. Y si hubiésemos empezado, si solo hubiésemos comprado esta ETF, solo eso, y lo hubiésemos dejado hasta la fecha de corte de este ejemplo, ¿no? Entonces lo que hubiésemos obtenido es que con una inversión de 10.000 en X años estaríamos con 20.797 y con la otra inversión 14.000. Entonces yo lo he graficado acá, ¿no? Y básicamente, ¿qué es la línea ploma? Es un portafolio invertido 100% en el SP500, en un ETF, ¿no?, del SP500. Y la línea azul es el portafolio que hemos conformado. ¿Ok? Entonces, claramente vemos que el invertir en un ETF que replica el SP500 ha sido mucho mejor que un portafolio. Entonces al final entonces, ¿para qué hago el portafolio? Porque si hemos visto, hemos hecho una ponderación de renta fija, renta variable. En teoría, cuando el mercado de renta variable cae mucho, o en teoría cuando cae, la renta fija debería
aumentar o soportar esa caída y hacer que la caída sea menos brusca. Y si ven acá, por ejemplo, esta caída de acá, mira, ¿cuánto valía el portafolio en su momento? 15.212. Esto ha sido del 25 de febrero. ¿Ya? 25 de febrero del... Vamos a poner acá exactamente. Vamos a poner acá 21 de febrero del 2020. Ya valía 15.000. Vamos a buscarlo acá para que vean. 21 de febrero del 2020. Acá está. Ya, acá está. Entonces, miren. El portafolio en ese momento valía esto. ¿Ok? El portafolio que hemos armado, 13.000. Y el portafolio de acá, 16.000. ¿Ok? Hasta ahí, miren. Luego, días después, hubo una caída en el mercado. Y el 23 de marzo, este portafolio valía 10.847. Vamos a ver acá. No pasó mucho tiempo, ¿no? ¿Cuándo fue el 23 de marzo? Miren, no pasó mucho. ¿Ok? Vemos acá y vemos acá. Entonces, nuestro portafolio, si comparamos nada más cuánto valía en el 21 de febrero, ¿no? Y cuánto valía en ese momento, vamos a dividir lo que valía en marzo entre lo que valía en febrero, menos 1. O sea, en unos cuantos días el portafolio perdió 20. Bueno, no es poco, no es poco. Perdió, pero mientras no vendamos, los portafolios se pueden recuperar y se recuperan. ¿Y cuánto cayó este otro portafolio? 33%. O sea, el portafolio o la inversión en el SP500. Entonces, esto que ustedes ven lo entendemos como volatilidad, ¿no? El portafolio que armamos, en teoría lo hacemos para que cuando los mercados caigan, no caigan tanto. O sea, no es lo mismo estar perdiendo un 33% que un 20%. Aún así, tampoco es bajo, pero este es como un drawdown, una caída de entre un pico y entre lo máximo y lo mínimo de una determinada fecha. Y esto es lo que ocurre. Entonces, acá no vamos a hacer el cálculo, pero esto es lo que ocurre. Pero al final, la ventaja de que si uno está dispuesto a soportar esas caídas, el SP500 en el largo plazo tiende a recuperarse y a sacar mejores rendimientos hasta que el mercado vuelva a corregir y posiblemente vuelva a pasar esto o no, o caiga, pero a pesar de caer bastante, aún está por encima de la otra inversión porque ha ganado en diferentes años más, ¿no? Entonces, el objetivo del portafolio es en parte esto, ¿no? Por eso es que hay estrategias de, así como el 60-40, está el de la cartera permanente. Si lo comparáramos con esta cartera que hemos armado acá o el SP, veríamos que la cartera permanente se ha revalorizado menos que seguro este y este, pero no ha tenido caídas marcadas como la que se muestra acá, ¿no? O el 2008 o cada vez que había una crisis. ¿Ok? Entonces, con esto que hemos visto, lo que hemos podido ver como resumen sería, hemos sacado los precios históricos de esos activos a los que vamos a invertir, asumiendo que empezamos a invertir esta fecha, lo sacamos un corte, obtenemos un histórico de precios. A esto hacemos la valorización del portafolio en base a la cantidad comprada y a los precios de cada día para obtener los rendimientos diarios, rendimiento aritmético. Y para compararlo, lo comparamos con los rendimientos de un benchmark, que sería el SP500, expresado o mostrado como un ETF indexado. Igual calculamos los rendimientos. ¿Qué más hicimos? Para poder compararlos y entenderlos mejor, hicimos que partan de una misma base, 10.000. Y como teníamos los rendimientos, vimos su evolución en el tiempo para ver cuánto
cuánto importe habría terminado el portafolio valiendo luego de un determinado tiempo a determinados rendimientos, caídas y recuperaciones en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para darnos una idea de lo que podríamos obtener. Nada nos asegura que en el futuro obtengamos estos rendimientos, pero nos da una referencia, ¿no? Como por ejemplo, cuál ha podido rendir más, cuál tiene mayores caídas. Y eso que acá no estamos mostrando los datos numéricos. Hay cálculos que se pueden hacer. El cálculo de la volatilidad con la desviación estándar, el cálculo de rendimiento con el KGR, ¿no? Que es el crecimiento ponderado, ¿no? Promedio. Y lo vamos a ver en la siguiente clase para poder entender un poco y comparando con una plataforma. Acá hemos visto precios diarios y lo recomendable cuando uno analiza, yo creo estos temas son de repente semanales o mensuales. Entonces vamos a ver un ejemplo, eh, como ven acá, del portafolio, ¿ok? Pero con precios mensuales y sobre eso vamos a hacer determinados cálculos. Entonces, hasta acá nos quedamos. Muchas gracias y espero compartir más información para la siguiente clase o video. Gracias.